los trabajos para el rescate del monolito encontrado ayer en la esquina de las calles de Guatemala y Argentina, a 2 metros bajo tierra, se han iniciado y se llevan a cabo apresuradamente. Estamos con el señor Gerardo Cepeda Cárdenas, coordinador de rescate del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Distrito Federal, para que nos explique cómo es que se espera llegar al monolito por esta parte. Mire usted, nos encontramos que a pesar de que la primera excavación fue muy rápida, tuvimos que enfrentarnos a la existencia de una vía de tren que pasaba aquí pegada en esta calle, que estaba totalmente encementada. Entonces recurrimos a obras públicas del Departamento del Distrito Federal, concretamente en la Delegación Cuauhtémoc, y nos auxiliaron con una máquina especial para romper ese pavimento. Tenemos un marco más o menos de 5 metros y por 5 metros para que nos permita conocer la asociación que tiene completamente la piedra con el monumento que existe allá abajo. ¿No hay peligro de que al tratar de sacar el monolito se rompa ya que está fracturado? Bueno, el peligro existe, pero posiblemente a nosotros nos favorezca por la siguiente razón. Nuestro problema es el peso total. Cuando nosotros sacamos aquí adelante en las obras del metro una parte de un altar completo, resulta que la grúa, su máximo peso era de 35 toneladas, y entonces si consideramos que necesitamos hacerle una especie de cama abajo del monolito para poderla levantar sin dañar el monolito, entonces tendremos que el peso del monolito podría aumentar hasta 50 toneladas. ¿Hay alguna grúa en México capaz de levantar ese peso? Bueno, ahorita tenemos grúas específicas que están haciendo en Querétaro el consorcio de la ICA. Posiblemente alguna tenga esa capacidad, pero el problema en este momento sería el otro lado. Si nosotros cimentamos una grúa, el esfuerzo que va a ser el doble del tonelaje que tiene y nos rompería el palacio que tenemos aquí, es decir, la pirámide que existe aquí abajo. Entonces, si nosotros encontramos que la piedra está fracturada en dos, es más fácil para nosotros darle salida a la piedra. Pero claro, es de desear que no esté rota, que no esté completamente dividida. Esperemos que la fractura nada más sea aparente. Si es así, pues tendremos más ventajas para su interpretación y para su conservación sobre todo. ¿Qué día calcula usted que ya podrá estar fuera? Bien, el problema de estar fuera es muy complejo. Podremos tenerla, es decir, conocer todo lo que tiene aproximadamente entre miércoles y jueves de esta semana. Y después, cuando se saque, que será aproximadamente el domingo, digamos, ¿a dónde será llevada? Eso todavía no lo deciden las autoridades. Es decir, necesitamos que ellos definan qué se va a hacer. Se había planeado estructurar aquí el Museo de Tenochtitlan, así se iba a llamar, de lo cual todavía no tenemos una respuesta afirmativa. Eso tendrán que verlo ellos. Muchísimas gracias. Para que los televidentes puedan ubicarse, presentamos aquí. Córtale. Este es el aspecto que presentaba la gran Tenochtitlan a la llegada de los españoles. Al pie de la escalinata del gran templo, el que vemos rojo, se encuentra el monolito que fue descubierto la madrugada de ayer. La señora Marquina, miembro del Instituto Nacional de Antropología e Historia e hija del autor de todo este conjunto, nos va a explicar. Mire, señor Pérez Verduzco, los dos templos gemelos, uno en azul, era para Tlaloc, dios del agua,
el rojo para Huitzilopochtli, el sol, el que está aquí a la derecha para Tezcatlipoca, dios de los guerreros, dios de la noche, 4 templos a la mitad que eran para las diferentes deidades que tenía el panteón mexica, el templo redondo para Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que era considerado el dios de la sabiduría, el dios de la vida, el dios de la sabiduría, el dios del día. Luego del otro lado tenemos el Calmecac, en el centro, en una I latina, era el juego de pelota, en donde se pueden apreciar todavía los 2 anillos donde jugaban el juego. Luego el Zompantli, donde ponían los cráneos de los jugadores decapitados en homenaje probablemente al sol. No, los arqueólogos no se han puesto todavía de acuerdo exactamente a quiénes eran los decapitados. Y en esta parte de aquí a la derecha es donde estaba se encontró el mal llamado calendario azteca, que es una piedra votiva al sol, que es a donde está ahora la Catedral de México. Es decir, en este lugar, en el costado poniente de la catedral, fue encontrada el calendario azteca. Exactamente, sí, señor. Frente a lo que viene siendo el Monte de Piedad ahora. Exactamente, es de donde están, se corresponde a la catedral. Ya el Monte de Piedad estaba fuera del recinto ceremonial. Ahí estaba el Palacio de Axayac. ¿Qué número de habitantes tendría aproximadamente la Gran Tenochtitlan cuando la llegada de los conquistadores? Me parece que el dato, no estoy segura, pero me parece que alrededor de 250,000 de personas. Así que este conjunto que vemos viene siendo el centro de la Gran Tenochtitlan. El centro ceremonial. Alrededor era donde vivían las diferentes clases sociales, con sus diferentes estratos sociales también, ¿no? Pero esto nada más era el templo ceremonial. De acuerdo con el sitio en que fue encontrada la piedra, ¿cómo la ubicaría usted? ¿En dónde ubicaría exactamente el monolito? Bueno, yo desde luego no soy ninguna autoridad para eso, pero se piensan los arqueólogos que haya sido en el templo de Huitzilopochtli, el rojo, porque es a donde coincide el que apareció la piedra, el monolito labrado que están ahorita excavando. Es decir, se supone que se haya rodado desde el templo por toda la escalinata. Pues tal vez, probablemente, porque si se trataba de una destrucción, empezaron a bombardear la ciudad por esta puerta de aquí del sur, que es la calzada de Iztapalapa, que era la Puerta de las Águilas, donde pusieron un cañón. Ellos bombardearon todo el centro ceremonial y con las mismas piedras edificaron las nuevas construcciones. Del centro ceremonial, ¿o qué partes cree usted que permanezcan intactas aún bajo tierra? Bueno, intactas nada, señor Pérez Verduzco, porque todo fue destruido. Solamente basamentos como los que vimos ahora ya afuera, aquí en las ruinas, que se les llamaban las ruinas de Santa Teresa, porque me parece que había un convento que fue el de Santa Teresa, y en 1913 o 1915 empezaron aquí el doctor Gamio a excavar y a ver toditito lo que hay adentro. Estamos pasando por sobre miles de tesoros arqueológicos. ¿Qué altura tenía el templo? 60 metros, casi de la altura de Teotihuacán. Teotihuacán tiene 66 metros de altura y este tenía una altura aproximada de 60 metros. Así que desaparecieron hasta las pequeñas pirámides como la que estamos viendo. Absolutamente, todo fue bombardeado, todo fue destruido para la nueva fe católica. Solo quedaron los basamentos. Solamente los basamentos, y con las piedras, por ejemplo, la catedral dicen que está edificada con las mismas piedras que destruyeron nuestros templos. Y de acuerdo con la reconstrucción que se hizo, que tuvo efecto siguiendo los códices, ¿qué grado de credibilidad se le puede dar a la forma en que quedó reconstruido? Bueno, mi padre se basó en todititas las crónicas, tanto mexicas como coloniales,
Entonces él, con los estudios que ha hecho, porque él es arquitecto, además él es arqueólogo, y con eso tuvo la manera de edificar esta maqueta para darla a conocer a México, y la construcción de toda la maqueta estuvo hecha por la señora Carmen Antúnez, que es una escultora a la que le debemos también que él, con sus planos y sus dibujos, ella la haya podido edificar en esta forma, construir para hacérnoslas ver cómo fue Tenochtitlán a la entrada de los españoles en 1521. Sin embargo, señora Marquina, no hay ningún monolito en la parte superior del templo semejante al que fue encontrado y que pudiera haberse rodado por la escalinata. ¿No será más bien que se trata de una piedra completamente ajena al templo? Pues imagínese lo que pesa con esa cantidad de toneladas. Los antropólogos creen que sea alrededor de 20 a 24 toneladas, creo que le decía a usted el señor Cepeda. Entonces, para en aquella época, para los españoles, deben haberla destruido más o menos en el lugar donde ahora se encuentra, ¿no? Es lógico pensar así, ¿no? Sí, sobre la destrucción sí, pero que la hayan acarreado de un lugar a otro, sí, es medio difícil, ¿no cree usted? ¿Y cómo la fabricaron también? Bueno, eso sí, pero digo, ellos... Es monolítica, una roca gigantesca que quién sabe dónde puedan haber encontrado. Y la subieron seguramente, o estaría a la base de la escalera. Eso sí, pues ya los estudios de arqueología lo dirán ahora con las nuevas excavaciones. Muchísimas gracias, Marquina, muy amable. ¿Cómo harían los aztecas para subir ese monolito gigantesco? ¿Cuántos escalones tenía el gran templo? Bueno, mire usted, aquí lo tenemos en la guía del Templo Mayor de México. Está Bernal Díaz, 114 escalones. Esos son los que le atribuyen. Bernal Díaz. Cortés cuenta que tiene más de 100. Torquemada 113, Motolinía más de 100 y Durán 120. Coincide con el conteo anónimo que se le daba, el cálculo anónimo que se hizo. Tomando un promedio de estos números, se obtendría para altura de la pirámide aproximadamente 30 metros. Ajá. ¿Por qué se ven allá manchas de sangre al terminar la escalinata? Los sacrificios humanos. Desde luego teníamos el sacrificio humano. Es ya una cosa sin duda alguna de que no, sí. Pero de la antropofagia no. Hay una cosa que dicen que muchas veces no era que se comieran a las víctimas, es que algunas veces era una especie como de comunión, porque uno de los sacerdotes tomaba, sobre todo dentro de los tarascos, un pedazo de carne humana y la tomaba una vez en la vida, pero no es que se hayan comido los cuerpos de los sacrificados. No es verdad que cazaban tlaxcaltecas para sacrificarlos y comerlos. No, la guerra contra los tlaxcaltecas era una guerra arreglada entre los mexicas y Tlaxcala, y que se le llamaba Guerra Florida, en donde únicamente se obtenían los guerreros más distinguidos, presos, prisioneros, para sacrificarlos los dos al sol, tanto los tlaxcaltecas a los mexicas como los mexicas de los tlaxcaltecas. Muchas gracias. A usted.